Buenos días, amigos de la mañana por Teleimpacto. Nelson Encarnación, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes hasta las 8:55 de la mañana, tratando de realmente llevarles los temas, llevarles y también informarles y analizar los temas de mayor interés que ocurren alrededor del mundo, pero especialmente en República Dominicana. Así es que vamos a tratar, como siempre, de llenar sus expectativas. Así es, amable presidente, buenos días. Vamos a tratar, sí, como tú dices, y casi siempre lo logramos. Creemos Yo creo que creemos sí. nosotros. Yo creo que sí, sí. Este, Bueno, el que nos sigue cada mañana sabe que hacemos el intento por lograrlo y yo creo que, como tú dices, lo estamos logrando. Vamos a ver si no me traiciona ¿qué dice este el jueves? índome. Vamos a ver cómo está el estado del tiempo en el día de hoy. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves 12 de agosto, así que... 12. ¿Cómo 12 hoy? Oh, ¿Tú estás seguro? ¿verdad? no, 13 de agosto, jueves 13. 13 de agosto, es si estamos avanzando. Hoy 13, dice el Instituto Dominicano de Meteorología, que producto del paso de una onda tropical y el fortalecimiento de la vaguada en altura, ocurren chubascos y aguaceros locales matutinos sobre la costa caribeña y el noreste del país, mientras que en la tarde las precipitaciones se concentrarán en zonas de Altomayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, entre otras provincias de la Cordillera Central y la zona fronteriza, en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que disminuirán al anochecer. El Centro Nacional de Pronóstico del INDOME mantiene el nivel de alerta meteorológica ante riesgo de inundaciones urbanas en la siguiente provincia: el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia. Peravia se agrega ahora, no estaba ayer en esta alerta meteorológica que da el INDOME. Igualmente se vigilan dos disturbios tropicales asociados a una ondas tropicales. La primera, localizada entre la costa oeste de África y las Antillas Menores, posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 80% en 7 días. La segunda zona, a varios cientos de kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta una probabilidad de 30% en 48 horas y de 50% en 7 días. Debido a su posición, no representa peligro para la República Dominicana. Por otra parte, la tormenta tropical Cristóbal es ahora una depresión tropical y se espera que se disipe hoy. Se localiza a unos 980 kilómetros al oeste de las Islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Se mueve hacia el este a unos 26 kilómetros por hora. Por su posición y desplazamiento, tampoco ofrece peligro para la República Dominicana. En el caso de Cristóbal, esta tormenta ya que se formó en el día de ayer, no había ninguna posibilidad de que tocara tierra, se disipó o se va a disipar, según dice meteorología, ya en mar abierto, en la zona del Atlántico. Así que no habrá ningún tipo de peligro de que toque algún territorio. Bueno, y Cristóbal se formó rápidamente ahí en el Atlántico tropical y así mismo como nació, se disipó, lo cual es una buena noticia dentro de lo bueno que genera cuando un ciclón amenaza y se disipa. Pero en el caso nuestro, cualquiera de estos fenómenos que genere lluvia no caería mal, porque hay una sequía bastante pronunciada en diferentes partes en diferentes regiones del país, que ya está comenzando a preocupar a las autoridades, porque la sequía
está entrando en un momento en que muchos cultivos está preparando tierra para siembra y otros cultivos están en germinación. Sí. Y todo eso crea preocupación. Los niveles de las presas, de los embalses de agua, están en una cota, como se le dice, están en un nivel más o menos adecuado todavía. No es que haya precariedad de los embalses, pero si no llueve, ese nivel va a bajar. Estamos en la temporada de huracanes y aquí no ha ocurrido un aguacero importante en los últimos 3 meses, por lo menos, en esta zona. Bueno, prácticamente en ninguna parte del país. Hace un mes y algo que llovió copiosamente, que ahí en Santiago, Puerto Plata, pero después en la generalidad del país hay una sequía importante. De modo que un aguacerito, como el cuento del profesor Juan Bosch, 2 pesos de agua, no caerían mal. Sí. Y es una sequía que había sido advertida ya por la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, que había dicho que el país tenía que prepararse precisamente por esta sequía que iba a ser provocada por el fenómeno del superniño, no del niño. Le llaman el superniño por los efectos que ya creció, que ya creció y ya es adulto. Ya un superniño. Sí. Y entonces es un superniño que va a provocar precisamente situaciones de sequía. Puerto Rico, que está aquí al lado de nosotros, ha sufrido una sequía ya bastante larga que ha ocasionado incluso problemas en el abastecimiento de agua potable a la población. Precisamente la distribución de agua ha tenido que irse racionalizando por los efectos de una sequía que, de acuerdo a las autoridades, está afectando el 60 o 65% del territorio puertorriqueño. Aquí, como tú dices, es verdad, se pronostican lluvias aisladas, se pronostica la llegada de vaguadas, de ondas tropicales, pero esa vaguada y esas ondas tropicales no están causando los efectos en términos de precipitaciones que causaban hasta el pasado reciente, donde se producían aguaceros realmente no moderados, sino fuertes aguaceros, se producían en diferentes regiones del país, y eso de alguna manera contribuía a que los niveles de la presa se mantuvieran en condiciones adecuadas para el abastecimiento de agua a los acueductos, a los sistemas de acueductos, en el caso de presas, por ejemplo, que abastecen varios acueductos, e igualmente para regadío y generación eléctrica. Pero la situación ha ido cambiando, se anuncian vaguadas, se anuncian ondas tropicales y realmente llueve. Dos o tres goticas en varias provincias, pero no se siente realmente los efectos de esa lluvia en términos de crecida de río, en términos de mantenimiento de los niveles adecuados de la presa. Aguacero, y todo eso. Aguacero es importante para la cosecha, por ejemplo. Exactamente. Todo eso va produciendo esta situación que ya Nelson advirtió. Y es una situación, repito, que había sido advertida por la directora de Meteorología, Gloria Ceballos, de que ese fenómeno se estaría presentando en el país. Sí. Yo pienso que las autoridades ya estaban alertadas, que desde que ella hizo esta alerta se fueron tomando medidas de alguna manera para ver cómo se puede racionalizar el agua para que en tiempo de sequía haya precisamente este líquido vital disponible para satisfacer las necesidades de la población. Es algo que según los científicos va a ir empeorando, porque va a ir sustituyendo la niña, el niño, el superniño, el calentamiento global, todos estos efectos de la acción de los humanos, que va causando estragos en el cambio, en los regímenes de lluvia, los periodos de sequía se invierten, y ya las previsiones son casi adivinanza, aunque los instrumentos que tienen los países en el área de pronósticos del tiempo, de los regímenes de lluvia, etcétera, le permiten adelantar varios meses lo que puede ocurrir, pero
aún así terminan las autoridades prácticamente desbordadas por la realidad cuando se presentan estos periodos 4 o 5 meses corridos de sequía. Lo que tenemos las personas y los animales y las cosechas son estragos realmente importantes que tienen efecto, por ejemplo, aquí que tenemos una abundante abastecimiento de productos agropecuarios, básicamente productos de origen agrícola, que tenemos más del 80 al 90% de los alimentos que se consumen de origen del campo se producen aquí en la República Dominicana. Entonces se nos presentan estos... Sí, se dice que prácticamente entre el 80 y 90% de los alimentos que demandamos lo estamos produciendo aquí, lo que dice muy bien de eso de seguridad alimenticia. Sí, pero cuando se presentan este tipo de fenómenos de sequía o largos periodos de lluvia, que no ha sido el caso, básicamente es sequía lo que está ocurriendo, se disminuyen las cosechas, entonces hay que recurrir a las importaciones con todo lo que sabemos que eso genera. Así es. Miren, señores, ayer hubo un fenómeno, el fenómeno del eclipse solar. En el caso de la zona donde se estuvo viendo este eclipse, tenemos fotografías ahí realmente impactantes de este eclipse solar. Bueno, ello hay otra mucho mejor donde se aprecia realmente lo que es un eclipse. Ahí están. En el caso, por ejemplo, de España, un fenómeno de esta naturaleza no ocurrió en los últimos 50 años. Es decir, que esto movilizó a miles de españoles. Pero en el caso de las regiones de esa parte del mundo donde se pudo apreciar este eclipse, dice AP que millones de personas abarrotaron el miércoles ciudades y pueblos sin nubes en España en busca de las mejores vistas de un eclipse solar total, cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra sumió brevemente la oscuridad a partes del planeta. Las multitudes llevaron sillas de jardín y paraguas para guardar con entusiasmo el espectáculo celeste que comenzó al caer la tarde, a medida que el cielo se oscurecía gradualmente al principio, luego rápidamente la gente rompió en aplauso y vitorió. Fue el primer eclipse solar total del país en más de un siglo. Así, esto se sintió también, bueno, se pudo ver además de España, en Portugal y en otras zonas de Europa como Groenlandia e Islandia. Lo que está reportando, por ejemplo, la agencia AP. Y fue un fenómeno realmente, yo creo, mira, ahí se aprecia mucho mejor. Qué belleza. Bueno, en el caso, por ejemplo, hay otro eclipse programado para el año 2027. Ese eclipse no lo vamos a poder apreciar desde República Dominicana, como tampoco pudimos apreciar ese que ustedes están viendo en su pantalla. E igualmente se proyecta ya, Nelson, que para el año 2040, 2045, por ahí, se producirá otro eclipse que nosotros ya no estaremos dando carpeta aquí en el globo terráqueo. O aquí en el programa. O aquí en el programa. Otros nos estarán sustituyendo porque todo en la vida es una continuidad. Pero ese eclipse sí, que está proyectado entre el 40 y 45, no recuerdo precisamente el año, ese eclipse sí lo vamos a poder apreciar desde República Dominicana, porque ocurrirá en una parte del globo terráqueo donde esa alineación del Sol, la Luna y la Tierra sí apreciable desde territorio caribeño. Digo territorios caribeños. El hemisferio norte, el hemisferio sur sería ese, donde estamos nosotros, decimos el hemisferio occidental. Ahí se podría apreciar, pero la verdad que un fenómeno de esa naturaleza que hace más de un siglo que no se producía, evidentemente nadie de los que estaban viendo ese eclipse pudieron ver, nadie ha podido ver dos eclipses de esa naturaleza, se producen con ese tiempo tan espaciado. Por ejemplo,
el fenómeno del cometa Halley, que es uno de los cometas más famosos, que aparece una vez cada 76 años, quienes pudimos apreciar la última aparición de ese fenómeno tan impresionante, con una cola enorme, que fue cuando apareció, eso fue en 1980 y tantos, comienzo de los 80. Ninguno de lo que vimos ese eclipse, vamos a poder ver la próxima aparición del cometa Halley, porque se va a producir en ese momento, dentro de 76 años, han pasado como 30 y 40 años han pasado, 40 y le faltarían alrededor de 35 años para que aparezca. Bueno, el que tenía en ese momento 15 años, o tenía en ese momento 10 años, tiene ahora 50, dentro de 35 tendría 85. Es decir, que todo el que tenía más de 10 años, es difícil que vuelva a ver el cometa Halley. Y nosotros que lo vimos, ni soñarlo. O sea, estos fenómenos que cuando aparecen, ahí está, ya, mira, esos fenómenos, cuando aparecen, por eso los científicos los motivan tanto a que se disfrute dentro de las posibilidades que se tenga, es porque esos fenómenos tan espaciados se ven una vez en la vida. En este caso del eclipse que acaba de pasar en Europa, si viene, se va a apreciar dentro de 45 años. Yo hablaba de medio siglo, pero se está hablando de un siglo. Yo no pienso que sea tanto, por lo menos en esa zona donde se pudo ver ese eclipse, dice AP en más de un siglo. Vi otras notas que hablaba de medio siglo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es un tiempo bastante prolongado. Claro. La repetición de ese fenómeno, el que lo pudo ver, lo disfruta porque probablemente no pueda haber otro de esa naturaleza. Así mismo es. Mira, Nelson y amigos televidentes, evidentemente que los apagones se están produciendo con mucha frecuencia, sobre todo en sectores de la periferia, pero también en poblaciones del interior del país. Y esto ha dado lugar a que se estén escenificando protestas, incluso huelgas, porque tanto en Navarrete como me parece que en Moca o Licey al Medio, se estaba advirtiendo también de protesta precisamente que incluía, además de las demandas que usualmente se hace al gobierno por obras de infraestructura, que incluía también el cese de los apagones. Hace mucho tiempo que uno no veía, por ejemplo, movimientos de protestas populares donde se estaba demandando el cese de los apagones. Realmente hubo un tiempo donde aparentemente hubo cierta regularización en el tema de los apagones y se producían ya de manera un poco más programadas. En el caso actual es que las autoridades están advirtiendo que producto de esta ola de calor que se está sintiendo, las altas temperaturas que se están registrando en República Dominicana, tenemos una alta demanda de energía. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, decía recientemente que solo en el mes de julio se había producido un récord en la demanda de energía eléctrica por parte de la población. Me parece que hablaba de 4.300 megavatios. Es una cifra realmente importante que se sale ya del rango común de demanda que tiene la población. Ahora bien, cuando usted escucha que las autoridades le dicen que se ha producido precisamente por las altas temperaturas que se están registrando en el país, que se ha producido una demanda inusual de energía, esto no es un escenario nuevo. Normalmente para estos meses, cuando el calor, cuando la temperatura realmente aumenta igualmente el consumo de energía, porque eso es absolutamente normal. Si usted llega a su casa y acostumbra a encender el aire acondicionado a las 6 de la tarde, a las 7 o a las 8 de la noche, ya cuando se va a acostar, normalmente si usted entra a su habitación, lo que hace es que enciende el aire acondicionado porque llega bastante caluroso de la calle, una temperatura realmente que está imponiendo récord también, y entonces eso provoca mayores demandas. Ahora bien, aquí establecemos que nosotros tenemos capacidad instalada
para hacer frente a... Hay oferta suficientemente instalada para hacer frente a la demanda. Sí. Pero se producen estas situaciones de apagones. Recientemente también el presidente de Punta Catalina, que es lo mismo decir de las sedes, Celso Marrancini, hablaba de que los apagones que se producen en horas de la noche se deben a averías. Y uno dice, bueno, pero entonces tenemos averías constantes, frecuentes y diarias en el sistema eléctrico nacional. Y masivas. Exactamente, con efectos masivos. Es decir, que yo no sé, él es un hombre que tiene mucha experiencia ya en el sector eléctrico, fue administrador de la vieja Corporación Dominicana de la Electricidad y ha estado involucrado tanto en su ejercicio privado como en su ejercicio público con el sector eléctrico. Y a veces uno no entiende cómo se ofrecen declaraciones de este tipo, que la población lo único que hace es que se burla. Se burla de declaraciones de este tipo porque dice, bueno, pero ¿cómo me explica que producto de averías se están produciendo apagones todas las noches? Entonces hay una situación de desorden en el sistema eléctrico y uno no quisiera pensar eso. Entonces, escuché también, porque quiero, escúchame que me extienda, pero quiero señalar las personas que se han pronunciado en torno a esta situación de apagones. Escuché al economista Edwin Medina, Richard Medina. Escuché al economista Richard Medina que daba otro tipo de explicación. Decía él que los apagones son esencialmente financieros. Y me explico. La explicación que él daba es que al producirse una alta demanda de energía y una situación virtualmente de iliquidez de las sedes, es decir, de las empresas distribuidoras de energía, Edenorte, Edesur y Edeeste, producto de situaciones que van desde la falta de cobranza, desde los clientes morosos, de la energía que se escapa en redes obsoletas. Es decir, todas esas situaciones han generado crisis financiera en las sedes. Y entonces dice que para no tener que utilizar parte de los recursos de las sedes, una parte importante de los recursos de las sedes, en pagar la energía suplida por los generadores privados, entonces lo que se hace es que se programan apagones precisamente para disminuir el costo que eso tiene para la sede, para las empresas de distribución eléctrica. Y a uno eso le da cierto sentido, porque decir, bueno, los apagones son producto de avería, y vuelvo y repito, se producen averías a diario, se producen averías en masa en el sector eléctrico, pero me resulta como más acorde a la realidad esta explicación que da el economista Richard Medina de que estos apagones son financieros. Financieros porque las sedes no están en capacidad de pagar la alta demanda que le generan a los generadores privados precisamente la situación de alta temperatura que tenemos. Bueno, hay un amplio catálogo de situaciones que tú has presentado a partir de las declaraciones de don Celso Marrancini, del ministro de Energía y Minas, del economista opositor Richard Medina. Hay para coger de todos lados. Tú referías que don Celso tiene una gran experiencia como administrador del sector energético, pero no solo como administrador del sector energético público, sino como generador privado que ha sido toda la vida. Es una persona que tiene una amplísima experiencia en ese sector. Y al frente de Punta Catalina, ahí su eficiencia ha sido más que manifiesta, porque Punta Catalina es de las empresas públicas una de las más eficientes, de las que más utilidades genera al Estado, que es el propietario único de la generadora y le deja utilidades anuales por encima de 200 millones de dólares, que estamos hablando en un sector tan precario como es el sector energético para el Estado, porque para el sector privado es un gran negocio. Tenemos una empresa pública muy eficiente. En cuanto al manejo de la
de la parte de generación, de la parte de distribución que le corresponde a las EDES, todo el mundo sabe que las EDES han sido un barril sin fondo desde su nacimiento. El nacimiento de las EDES se produjo de la descuartización o descuartizamiento de la antigua CDE, producto de la ley de perdón, la ley de capitalización de la empresa pública, de donde salieron, cuando esa empresa fue macheteada, salieron 11 empresas e instituciones, y puedo mencionar... Parece que ciertamente era grande. Oye, pero era un monstruo. Comienzo con las 3 EDES, las 2 generadoras, van 5, la EGI van 6, la de transmisión Sí. van 7, la Pomper Sí. van 8, Y eso no ha sido suficiente para resolver Y de la- raíz el problema. la Comisión Energética van 9 y la Superintendencia van 10. Óyeme, Yo no. dije 11, me van a excusar que me equivoqué por una. 11 entidades o empresas surgieron del proceso de capitalización de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad. Pero desde el momento que nacieron las EDES, que fueron administradas por empresas privadas, la EDESTE, que es la peor de las EDES, la manejó AES Dominicana, y del norte y del sur la manejó la Unión Fenosa, que fue uno de los mayores robos después de la despredación de los españoles que llegaron a colonizar esta parte del mundo. Ese fue el siguiente tramo de la depredación de los españoles, fue Unión Fenosa. Un robo vulgar que nos hicieron a los dominicanos el manejo por esa empresa, que la última factura se la presentó al presidente Hipólito Mejía, y tú estabas ahí, pues tú cubrías el Palacio Nacional en España. Se la presentó el bandido del rey Juan Carlos de Borbón a Hipólito Mejía. Actuó de cobrador de Unión Fenosa. Que mandé una nota para el periódico Hoy que me generó una situación bastante difícil con el propio presidente Mejía. Exactamente. Sí. Sí. Tú has referido ese episodio no tan agradable en tu ejercicio como en la cobertura del Palacio Nacional para el periódico Hoy. Entonces, las EDES volvieron a ser propiedad del Estado. Cuando la última que se desentendió fue AES. Y a partir de ahí, todo lo que sabemos es que la deficiencia que tienen esas empresas, que son cubiertas con fondos del presupuesto nacional, porque las sedes cobran a un precio, venden a un precio X, pero de ese precio, del 100% que venden, cobran el 60%, y ningún negocio cobrando el 60% de lo que vende puede ir a ninguna parte que no sea la quiebra. Entonces, todo esto se conjuga con lo que se viene señalando para generar de nuevo los apagones. Yo no estoy tan seguro de que lo que está ocurriendo son apagones financieros, como dice Richard Medina. No estoy tan seguro porque cuando eso ha ocurrido, quienes ponen el tema en el tapete porque están cobrando su dinero son los generadores. Y hasta ahora yo no estoy escuchando a los generadores reclamando públicamente, por lo menos públicamente, que el Estado les pague facturas pendientes. No, precisamente lo que él explica es para que no se generen situaciones así de falta de pago por parte de las sedes, es que se programan apagones para que esa factura no
cruce el borde que tiene actualmente. Es decir, la alta demanda de energía podría producir un aumento de la factura que la generadora le presentan a las sedes. Entonces, para que esa situación no se presente, lo que hacen es que programan apagones y apagan plantas del sector privado. Bueno, eso es lo que él explica. Ahí pudiera haber un poquito de... No estoy tan seguro, pero vamos a entenderlo porque él se dedica a hurgar en estos menesteres. Pero lo que se conoce de antes era la querella permanente de los generadores de que le debían 600, 700, 1.000 millones de dólares. Incluso tenían un costo financiero porque los generadores actuaban como si estuvieran financiando con sus recursos y le pagaba, y el Estado tenía que pagarle, creo que era un 2.5% de interés en dólares por los atrasos generados en la cobertura de las facturas pendientes. Entonces, todas estas ha sido un ambiente que hemos conocido durante toda la vida, que llegó un momento en que, bueno, bajó significativamente la incidencia de los apagones y siempre hay una explicación para justificar los apagones. En un momento le tenían a Hipólito, al presidente Hipólito Mejía, un reclamo como el de ahora, porque eso es periódico. Y él dijo, eso es monería. Aquí nunca ha habido luz. Esa fue la reacción del presidente cuando... El presidente, hay protestas en el país por los apagones. Eso son monerías, aquí nunca ha habido luz. Y es verdad, aquí el problema, uno de los problemas permanentes que ha tenido la República Dominicana ha sido la ineficacia en el suministro de la energía eléctrica. Nosotros hemos nacido y crecimos en medio de los apagones y parecería que nos vamos a ir también en medio de los apagones porque lo que se adoptan, las medidas que se adoptan son medidas temporales que no generan un efecto de largo plazo a tal punto de que los apagones forman parte de la cotidianidad de la República Dominicana. Si hay alguien que puede enfrentar, o que ha podido, que ha tratado de enfrentar el problema del sector energético, ha sido Celso Marrancini, porque él ha llegado a dirigir en dos oportunidades ese sector con plenos poderes, tanto en su momento del presidente Leonel Fernández, como ahora con el presidente Luis Abinader. Le dan plenos poderes para que él adopte las medidas que tenga que adoptar, incluyendo la colocación de los administradores de las empresas y todo el engranaje directivo de esas empresas, pero se encuentra con que la realidad no es tan simple como poner un administrador, cambiar un administrador por otro, darle todo el respaldo como gerente. Es que el asunto es de fondo y de fondos. Entonces, tenemos esa dificultad que el país tiene permanentemente esa deuda. Eso es uno de los principales problemas que este país no ha podido resolver dentro de la democracia. Y no me digan que bueno, que el dictador lo resolvía porque no había apagones. No había apagones porque no había energía en ninguna parte, porque la cobertura energética de la República Dominicana durante la dictadura era pequeñita. Mire, Nelson, quizá el punto negro de la gestión del presidente Luis Abinader es el sector eléctrico. El punto opaco, no negro. Bueno, el punto opaco es el sector eléctrico. Negro no es, aquí no es el problema del sector eléctrico está diagnosticado desde hace mucho tiempo. Aquí la Estrategia Nacional de Desarrollo mandó la firma de 3 o 4 pactos importantes, entre ellos estaba el del sector eléctrico. Eso se discutió en el Consejo Económico y Social. A la hora de llamarse a firmar, no se firmó porque precisamente
el Partido Revolucionario Moderno, en ese entonces la oposición, no quiso firmar el pacto eléctrico. Ahora se está hablando de la necesidad de retomar ese tema, de volver a discutirlo y de alguna manera hacer realidad ese pacto eléctrico que mandaba esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero como le dije, la situación del sector eléctrico está diagnosticada y se sabe qué hay que hacer para conjurar el problema. Hay déficit en la cobranza, hay problemas de transmisión en líneas centrales que abastecen de energía toda la región del país. Mucha de la energía, se estima que alrededor de un 30, un 25% de la energía que se genera en planta se pierde por el deterioro de la línea de transmisión. Ahora, en cuanto a lo que es la gestión, la administración, evidentemente que ha habido una falla grave. Estamos hablando de que para el año 2020, el subsidio, el déficit del sector eléctrico, que se convierte en un subsidio para el Estado, porque el Estado tiene que suplir ese déficit que generan las sedes. Resulta que el déficit, ese déficit que se convierte en subsidio, rondaba poco más de 34,000 millones de pesos anuales en el año 2020. En el año 2020. Eso eran alrededor de 450, 500 dólares, 500 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Resulta que en el 2025, al cierre del 2025, ese déficit, un subsidio, ascendía a poco más de 105,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un crecimiento realmente asombroso. Cuando la promesa y la garantía era de que ese déficit en una nueva administración de gobierno se iba a reducir considerablemente, porque esa era la política que se implantó desde un principio. Sí. Y lo que ha ocurrido en los hechos es que ese déficit ha aumentado a más de 105,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del casi 2,000 millones de dólares. Estamos hablando del déficit del sector eléctrico. Sí. Usted lo dijo, casi 1.800 millones de dólares anuales. Es lo que tiene que destinarse del presupuesto anualmente para financiar el sector eléctrico. Entonces, si en una situación para así... financiar la ineficiencia del sector eléctrico. Si en una situación así le agregamos entonces la vuelta de los apagones, hay que concluir que el desempeño ha sido pobre, lamentablemente. Bueno, lamentablemente para el país. Por lo menos cuestionado. Sí, ha sido pobre porque los resultados realmente lo que están dejando es que han vuelto los apagones. Sí. Y la población lo está sintiendo. Entonces, esa es una realidad que no se puede de alguna manera rebatir. Señores, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es. ¡Vamos, vamos! Un lugar en el que no preguntamos cómo llegaste. Solo si te hicimos sonreír y querer quedarte un rato más. La cantidad de votos que lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya el comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto.
Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya el Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Miren amigos, los rescatistas en Colombia
están actuando contra el reloj. Ya se superan las 48 horas de este terremoto fatal que... 72 ya. Ya bueno, ya 72 horas porque fue el lunes. El lunes pasado, sí, es verdad, 72 horas. Yo tengo que revisar mis matemáticas. Muchas veces... No, es una cuestión del sí. Bueno. Te sale del tiempo. Claro, supera las 72 horas. Es el tiempo ya crítico para que una persona que permanece herida pueda soportar la llegada del auxilio. Entonces por eso se dice que están trabajando contra el reloj. Es un trabajo bastante delicado porque es un trabajo que tiene que hacerse quitando piedra por piedra, escombro por escombro, porque usted no puede utilizar equipo pesado para retirar esos pedazos de escombro que se han quedado después de que un edificio colapse, porque corre riesgo de afectar a una persona que esté herida o que se mantenga ahí en algún lugar con vida. Y entonces es un trabajo que hay que hacerlo de manera muy cuidadosa. Pero hasta ahora, según lo que ha dicho ya de manera, unificaron las estadísticas de los muertos, dice el gobierno colombiano de que hasta ahora son 239 las personas fallecidas producto de este sismo de 7.4 que en la mañana del lunes afectó a amplias zonas de Colombia. Hay 3.755 heridos, personas heridas, es lo que se está anunciando ya de manera oficial. Se establece que Cali y la zona de Pereira son la mayormente afectadas por esta situación, aunque 14 de los 32 departamentos de Colombia sufrieron en alguna medida los efectos de este terremoto, en mayor o menor medida. En la región de Chocó es donde se han producido los mayores daños. Eso está en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, que son Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales hasta el momento. Ha habido una gran ayuda, una gran movilización de ayuda por parte de países amigos, Estados Unidos, también la Unión Europea y otros países. Igualmente han enviado equipos de rescatistas, equipos de auxilios, y también ha habido ayuda material, como es alimentos, fundamentalmente. En el caso de Estados Unidos dispuso ya una ayuda de 15 millones de dólares. El presidente de la Espriella ha declarado 3 días de duelo nacional, lo declaró ayer por efecto de esta tragedia, e igualmente la emergencia nacional. Sí. Eso es para permitir que el gobierno de alguna manera pueda liberarse de algunos procesos burocráticos y tener los recursos disponibles para enfrentar la situación que tiene de frente. Es una situación que coloca realmente en una situación de reto a una administración de gobierno que apenas se instaló el viernes pasado, y es una situación que de alguna manera, según la capacidad de respuesta que tendrá, así igualmente la población podrá medir la capacidad de desempeño de las presentes autoridades colombianas. Esa es la situación que hay hoy en día en Colombia. Así, ayer vi una opinión, una advertencia más bien de un importante funcionario del recién instalado gobierno. No vi el nombre, pero parece que tiene que ver con enfrentar lo que ocurrió el lunes pasado en Colombia. Él decía, y me llamó la atención, porque no entendí cuál era la lógica. Él decía que solo iban a aceptar equipos de rescate de 4 países: de Estados Unidos, de El Salvador, de Israel, donde nunca ha temblado la tierra, y creo que de Ecuador. Que después de ningún otro lugar iban a aceptar
equipos de rescate. Decía, porque tienen que ser unos equipos que estén certificados. Está bien. El hecho de que en un país... Evidentemente que es un error. No, algo garrafal. El hecho de que en un país no haya ocurrido un terremoto no significa que no haya la capacidad técnica para enfrentar los efectos de un terremoto, pero llama la atención esa discriminación que hace este funcionario, porque evidentemente que es una decisión del gobierno, de desdeñar la presencia de otros equipos de rescate de lugares que tienen una amplísima experiencia porque han sido afectados por terremotos. Digamos, México tiene una experiencia pero hay un equipo de rescate de México que bien. se conoce como tienen un nombre, los lobos, algo así. Sí, los topos, una cosa así. Países que tienen una experiencia porque han sido afectados por terremotos, México, Chile y otros países. ¿Por qué se establece esa discriminación? Y yo refiero a esto porque me llamó la atención. Cuando hay una situación de emergencia, el lugar afectado lo que quiere es la mayor solidaridad de donde vengan. Entonces no discrimine esa solidaridad por razones ideológicas, que es evidentemente lo que ha ocurrido, porque hay una afinidad ideológica con Estados Unidos, con Israel, con El Salvador y con Ecuador. No entiendo, son de esas otras pies que dan los funcionarios cuando están sesgados o están motivados por un perfil ideológico. Por suerte, no sé si van a sacar los rescatistas que ya están en sus países, como tú refieres, por ejemplo, a México, o de otros países que ya llegaron al día siguiente, como es la solidaridad latinoamericana que fluye inmediatamente. Sí. Y nosotros también tenemos una capacidad de solidaridad y una capacidad de aportar. Precisamente me ha sorprendido que República Dominicana no ha enviado ningún equipo de rescate. No, parece como que le habrá dicho que no, porque nosotros tuvimos una participación destacada a tal punto que le entregaron un reconocimiento en Venezuela. A la presidenta encargada de Venezuela le entregó personalmente al equipo dominicano de rescate y de asistencia médica un reconocimiento destacando, y eso no me lo dijo nadie, lo vi yo que el gobernador de La Guaira, lo vi en una entrevista, destacaba que el primer equipo que llegó a La Guaira fue de la República Dominicana. Nosotros afortunadamente no hemos tenido un terremoto de magnitud importante, pero tenemos esa capacidad reconocida por el gobierno venezolano por nuestra participación oportuna, rapidísima, frente al evento que ocurrió el 24 de junio en Caracas y en La Guaira. Entonces nosotros, frente a esta advertencia del gobierno colombiano, creo que nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente limitarnos a lo que estamos haciendo. Un centro de acopio de productos alimenticios, no perecederos y otras cuestiones materiales para acudir en beneficio, en auxilio de los colombianos. Vi esta mañana, y esto es una referencia casi marginal, pero vi esta mañana una publicación, creo que de la revista Semana, que la revista Semana fue fundada por Gabriel García Márquez, pero que después derivó en lo que es la revista Semana, cualquier cosa, que decía que el presidente del PRI ya aparece en los primeros lugares de aprobación, pero damas y caballeros, pero este señor lo que tiene son 3 días de gobierno, y ya comenzaron a medirlo, aparece en los primeros. Yo le iba a escribir, iba a decir, ustedes son sinvergüenza, me aguanté.
en los primeros lugares, pero ¿qué puede demostrar alguien, a menos que sea un corredor de campo y pista, en 3 días de... Eso es totalmente ilógico. Eso son cuestiones traídas por las greñas. Es posible que mantenga la misma aprobación, por ejemplo, de la gente que votó por él en las recientes elecciones de segunda vuelta en Colombia, porque el tiempo transcurrido no le permite a un ciudadano ya establecer un criterio razonable, objetivo, sobre el ejercicio de un gobierno. Es decir, eso un gobierno que no ha comenzado. Eso no porque arranca el gobierno y ahí mismo le llega el terremoto. Es un fanatismo. Es un fanatismo. Yo vi ayer, también al margen, pero que tiene que ver con Colombia, vi ayer que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, porque ya no se llama el Pentágono, se llama el Departamento de Guerra. De crímenes de guerra, le dicen. Sí, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el señor Peter Hegseth, estaba anunciando de un acuerdo militar con Colombia. Y Estados Unidos siempre ha tenido un acuerdo militar con Colombia, derivado del problema del narcotráfico. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos en Colombia, bases militares? Tiene 2. 5 bases. 5 bases militares. Exactamente. Siempre ha habido un acuerdo militar. No entendí mucho ese llamado. Yo dije, bueno, será una renovación de ese acuerdo que probablemente implique cosas que uno no sabe cuáles serían. Pero que esa cercanía del Espriella con Washington, particularmente con el presidente Donald Trump, es muy evidente y es clara. Es decir, Trump le ofreció su respaldo incluso cuando era candidato y prometió que Estados Unidos iba a estar siempre presente en ayuda a Colombia. Lo manifiesta ahora con una asistencia de $15 millones que es una chilata, pero es importante. Inmediatamente para enfrentar los efectos de este terremoto. Pero Colombia está viviendo una situación que uno que le plantea son muchas expectativas. Hay un cambio radical en la política de lucha contra el crimen, contra los grupos armados, contra el narcotráfico, contra... el cambio que le está proponiendo es total. Es un cambio que él busca impactar incluso hasta la sociedad. Hasta la sociedad. Vamos a ver entonces, vamos a ver si tiene éxito en eso, sí. Porque como te dije, ojalá lo alcance. Eso despierta muchas expectativas. Ojalá lo alcanzara sobre esa situación de Colombia. Por el bien de los colombianos. Colombia es una sociedad pujante, muy emprendedora. Colombia es uno de los países más importantes de América. Es un productor importante de muchas líneas. Yo creo que es la quinta economía de la región. Así. Es la quinta. Sí. Estados Unidos, Canadá. Brasil, México, Colombia y Argentina. Sí. Después sigue Perú. Y nosotros estamos en el número 7, u 8. O sea, es una sociedad tremenda Colombia. La gente trabajadora que uno quisiera parte ideológica separada, que los planes que tiene el nuevo gobierno, el nuevo presidente de Colombia, se llevaran a cabo, porque sería muy beneficioso para los colombianos y muy beneficioso para el mundo, porque hay que recalcar que el trabajo que tiene por delante el gobierno para enfrentar la realidad concreta que tú haces referencia mucho, Manuel, que tiene Colombia. La realidad concreta de la situación concreta. De la situación concreta. Ese era el cliché que nos metieron, el chiste que nos metieron ahí en los tiempos de nuestra cabeza caliente. Tenemos, si él logra revertir una realidad tremenda que tiene Colombia, el hecho de que Colombia sea el productor número 1 de cocaína en América, revertir eso tendría un efecto importantísimo en beneficio de los colombianos. Pero es una realidad que no se puede enfrentar así solamente porque tú hables duro en un discurso como suele hacer el presidente Abelardo. Tú puedes
ser un discursivo muy estridente y todo, pero cuando bajas al terreno y te encuentras con que el 70%, no lo digo yo, lo documenta Naciones Unidas, ONU Droga, que dicho sea de paso, la dirige un dominicano. No sabía. Sí. El presidente Luis Abinader lo empujó y lo... Bueno, sí, recuerdo. Que es Leandro Villanueva. Lo documenta la ONU. 70% de las drogas que se consumen en los centros del mercado procede de Colombia. Y es una realidad que tú no lo puedes enfrentar porque tú hables duro o quiera impactar con un discurso electoral, todo bien. Pero esa realidad es casi irreversible. 70% de la droga, que tiene una base horizontal de producción, de procesamiento, de tráfico, etcétera. Eso no es tan sencillo para tú pretender que pueda revertir eso. Digo, reitero, sería una gran una bendición para los colombianos que eso se revirtiera, pero no va a ocurrir, lamentablemente. Sí, así es. Miren, señores, en el día de ayer se celebró el Día de las Zonas Francas. Las zonas francas tienen sus críticos, pero evidentemente que son una realidad en la economía dominicana. Crean o mantienen unos 200.000 empleos. Las exportaciones de zona franca representan el 55% del total de las exportaciones que hacemos al mercado exterior. Y fundamentalmente eso, en términos de recursos, en el 2025, creo que estuvo por encima de los 8.000 millones de dólares, lo que exportaron en su conjunto a la zona franca en República Dominicana. Así es. Pero llama la atención un comunicado que dio precisamente en el día de ayer la Asociación Dominicana de Zona Franca, ADOZONA, donde está advirtiendo ya de los riesgos que tiene que enfrentar ese sector, y son riesgos precisamente determinados por las situaciones que se están dando en ese mercado internacional. De entrada hay que recordar que los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, fijó aranceles unilaterales para 60 países, incluyendo a República Dominicana. Aquí no se habla mucho de ese tema, pero realmente la mayor penalizada con esos aranceles que ha impuesto el presidente Trump, entre 10 y 12.5% de arancel, la mayor penalizada es precisamente República Dominicana, porque a nosotros no nos fijaron un 10, nos fijaron un 12.5%. El alegato fue... Sobre lo que ya existía. Sí, el alegato fue de que el trabajo forzoso, una investigación que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, arrojó que en 60 países se utiliza trabajo forzoso para la producción y elaboración de productos, y entonces el presidente Trump impuso esa penalidad a esos países que se citan en ese informe, entre ellos República Dominicana. Pues bien, ese 12.5% lo están pagando las empresas de zona franca que exportan hacia los Estados Unidos. Y ese es uno de los riesgos que ellos están advirtiendo. ¿Por qué? Porque ese 12.5% nos saca de competitividad frente a otros países de la región que igualmente exportan iguales productos que nosotros al mercado de los Estados Unidos, porque esos países, incluyendo México, que es un competidor muy fuerte, esos países apenas se le asignó un arancel de un 10%. Sí. Hay una diferencia de 2.5% que pesa a la hora de negociar cualquier contrato de exportación. Y a eso se refiere. En ese comunicado ellos estaban advirtiendo, lo voy a leer textualmente, lo estaban advirtiendo que el sector enfrenta el desafío de fortalecer su competitividad ante un mercado internacional cada vez más exigente, marcado por nuevas presiones arancelarias, mayores costos operativos y una creciente disputa por las inversiones. Pero ellos ofrecen un dato aquí, por ejemplo,
dice que en el primer semestre del 2026 el valor acumulado de las exportaciones de zona franca aumentó un 3.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la cantidad de contenedores exportados por zona franca disminuyó durante los primeros 6 meses del año. Es decir, que hubo una disminución en la cantidad de contenedores que se exportaron a Estados Unidos, y está hablando precisamente de contenedores que salen de zona franca. Y entonces eso se está planteando una situación. Yo decía al principio que la zona franca tiene sus críticos por el régimen, el sistema libre de impuestos, de pago de impuestos que tienen, que es un incentivo para que se instalen en la República Dominicana, pero generan 200.000 empleos y sus exportaciones son el 55% del total de nuestras ventas en el exterior que realizamos cada año. Claro, es un sector que en su momento cayó significativamente y hubo que salir incluso a su rescate. Hubo que, sí. El gobierno tuvo que abrir una línea de rescate que consistió principalmente en fondos, en préstamos, que no fueron préstamos. Finalmente casi ninguno devolvieron. Ahí no pagó nadie. Nadie pagó, Nadie pagó. Pero lo que se buscaba en el ese escenario momento, cambió, pero todo el mundo siguió, el que recibió los recursos, siguió como si estuviese operando en el escenario anterior. Sí, eso lo tiramos a cuentas incobrables. Pero la intención de ese rescate fue justamente evitar que las zonas francas se fueran a pique y que recogieran. Las zonas francas forman parte de lo que se conoce como la economía de maletín. Es decir, que tú puedas empacar lo que tienes y te vas a otro país donde recibas mejores condiciones para operar. Entonces ahí viene la competencia. Hay una competencia. Una competencia de muchos países que ofrecemos más o menos los mismos atractivos para atraer las inversiones de zona franca. Entonces, los estados, el Estado Dominicano ha tenido que estar permanentemente maniobrando para garantizar que esas empresas se mantengan aquí por lo que tú acabas de señalar, que Adozona lo refiere como un logro importante que Industria y Comercio siempre nos ha resaltado. El hecho de que tengamos alrededor de 250.000, 240.000 empleos directos de la zona franca, más todo lo que se agrega, porque viene una serie de elementos asociados que se benefician de la operación de la zona franca. Entonces, cuando un gran amigo como es Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de zona franca, nos clava un cuchillo de un 12.5% de aranceles sobre los aranceles que ya existían, tú preguntas, pero con amigos así, ¿para qué enemigo? Sobre todo porque viene a partir de un razonamiento que puede tener algo de realidad, pero nosotros no somos el punto, no somos el origen de esa que motiva la aplicación de esa política, es decir, el trabajo forzoso. Nosotros aquí no ejercemos trabajo forzoso. Aquí lo que se está buscando es justamente una carambola de golpearnos a nosotros para que dejemos de comprarle a China, que sí es acusado por los Estados Unidos de trabajo forzoso. Sin embargo, cualquier porcentaje que usted quiera poner ahí, póngale cualquiera, de las exportaciones chinas, ¿hacia dónde van? Hacia los Estados Unidos. Porque China es la fábrica de los Estados Unidos. Entonces, son políticas que uno no entiende. Son cuestiones que nosotros siempre terminamos pagando los coletazos de esas peleas. Es como una pelea de elefante. Si hay algún monito ahí abajo, se jodió. Porque
va a terminar siendo aplastado. Nosotros somos el monito debajo de una pelea de elefantes, Estados Unidos y China, y terminamos pagando las consecuencias de lo que nosotros no hemos hecho. En el caso de las zonas francas, tú hablas muy concretamente, se critica la zona franca porque tienen exenciones, tienen un régimen laboral casi exclusivo, porque ahí hay un manejo de la relación obrero-patronal que es como si fuera una zona, bueno, una zona aparte. La zona franca incluye todo, un régimen tributario, régimen laboral, etcétera. Pero frente a concederles todos esos beneficios y provocar que se vayan del país, ¿qué resulta mejor? Bueno, mantengámosles ese régimen especial para ellas, pero están en el país, generan riqueza, generan empleo, tienen un impacto importante en las exportaciones. Las exportaciones dominicanas fueron el año pasado alrededor de 14.500 millones de dólares. La mitad fue de la zona franca. Sí. ¿Y hacia dónde fue la mayor parte de esa mitad de la zona de las exportaciones? Hacia los Estados Unidos. Porque más de la mitad. Instrumental, bueno, más de la mitad. Sí. Instrumental médico, textiles, que todavía existen muchas empresas textileras en la zona franca, piezas de diferentes, va al mercado de los Estados Unidos, porque son empresas que representan contratos de grandes compañías norteamericanas que tienen en la zona franca un suplidor, porque aquí y en otros países tienen una operatividad mucho más lucrativa. Los salarios son infinitamente menores a lo que se pagaría en cualquier estado de los Estados Unidos. Entonces esa realidad hay que manejarla, garantizar que las zonas francas se mantengan aquí. ¿Y qué va a hacer el Estado Dominicano? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que ese arancel del gran amigo que nos metió el cuchillo gravite negativamente, como dicen las empresas de zona franca que está ocurriendo? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, tendrá la forma la creatividad para evitar que ese peso gravite en las utilidades de la zona franca, porque reiteramos, si encuentran otro lugar más atractivo y con menos cargas que aquí, se van a ir para ese lugar. Sí, lo que nos crea una situación difícil en términos de empleo, lo que representa de todas maneras una presión social para el gobierno. Claro. Es decir, que eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Hay una... Pero mira, en sentido general, aquí las autoridades se han estado reuniendo, me refiero a las autoridades económicas, con los presidentes de los bancos comerciales. Ya se han reunido en 2 ocasiones este año. Y es para precisamente examinar la economía, y siempre plantean expectativas muy positivas del desempeño económico de República Dominicana. Se está hablando ya de que para final de este año estaríamos creciendo por encima del 4%. Esa es la proyección que tiene el Banco Mundial, y eso de alguna manera se sustenta también con proyecciones que ha hecho la CEPAL y ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, siempre se habla de que cuando a la economía norteamericana le da gripe, a nosotros nos da una especie de pulmonía, por el vínculo directo que hay entre Estados Unidos y República Dominicana, nuestro principal socio comercial, pero de allá recibimos la mayor cantidad de remesas que llegan anualmente al país. Van 7.400 millones ya. Sí, en los primeros 6 meses del año. Pero, ¿qué ha sucedido? Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en julio pasado, la economía de los Estados Unidos perdió 23.000 empleos. Esa pérdida de esos 23.000 empleos fijó la tasa de desempleo en 4.1% en Estados Unidos. La mayor en décadas. Sí, eso unido a lo que
esa misma oficina llama una marcada desaceleración de la generación de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Y esa es una situación que en el caso de República Dominicana podría tener algún tipo de repercusión. Porque si es una economía que está perdiendo empleo, esto, dicho sea de paso, representa un reto para la administración Trump, que siempre ha planteado la reactivación de la economía de Estados Unidos como uno de sus principales metas. Es decir, le preocupa. Pero mientras se produce ese fenómeno, es cierto, la tasa de inflación disminuye en los Estados Unidos. Sí. Fenómeno. Pero concretamente el empleo, lo que está diciendo esta oficina es que solamente en julio se perdieron 23,000 empleos en un proceso de marcada desaceleración del mercado laboral en los Estados Unidos. Y digo, ¿por qué esto podría tener implicaciones en la República Dominicana? Bueno, precisamente por las remesas. Claro. Las remesas. Las remesas son un componente importante ya del PIB de República Dominicana. Así es que uno espera, y estamos hablando de pérdida de trabajo no agrícola. Es decir, que no son trabajos que se han perdido en el campo. No, son trabajos industriales. Sí, son trabajos industriales, trabajos que se pierden en las ciudades. Y ahí, de alguna manera, podría tener una implicación esa diáspora dominicana que se comporta muy bien mes por mes, mandándole sus recursos a sus familiares aquí en República Dominicana. Pero, repito, esta es una situación que de alguna manera hay que proyectarla como algo que puede tener implicaciones en la economía dominicana. Es así, aunque extrañamente, y bueno, para hilvanar el comentario, cuando la economía de los Estados Unidos pierde empleo, generalmente esos empleos se pierden en los sectores agrícolas o de servicio. Que es donde aquí dice precisamente trabajadores no agrícolas. No agrícolas, o sea, ¿a qué me quiero referir? Cuando se pierde empleo, que son de los empleos más masivos, generalmente lo pierden los hispanos. Y entre los hispanos estamos los hispanos, decimos que así en Estados Unidos que se dice a los latinoamericanos, los hispanos. Entonces, eso tiende a disminuir las remesas porque son los hispanos los que más remesan. Sin embargo, en esta oportunidad, a pesar de la desaceleración en el ritmo de contratación de empleos en los Estados Unidos y la pérdida de empleo de 23,200 y pico de empleos que se perdieron, a pesar de eso, las remesas, las remesas siguieron su ritmo creciente. El mes pasado se remesaron alrededor de mil y piquito millones, 1.050 millones de remesas, lo que significa que los dominicanos siguen percibiendo ingresos en los Estados Unidos que les permita entonces cubrir sus necesidades y remesar hacia sus familiares o allegados en la República Dominicana. Es una especie de contradicción en términos económicos, pero que la realidad te está planteando que la crisis o la disminución en la generación de empleo no está afectando particularmente a los dominicanos. Eso puede tener una explicación de que los dominicanos participan más en el sector servicio que en el sector industrial y que en el sector agrícola. El sector agrícola los mexicanos, son los mexicanos y los centroamericanos los que más trabajan en ese sector. Nosotros estamos en el sector servicio, de bodegas, supermercados, salones de belleza, todos esos, taxi, transporte, etcétera, etcétera. Por eso ahí puede haber una explicación de por qué la desaceleración económica en los Estados Unidos no ha impactado el ritmo de las remesas hacia nuestro país. Bueno, así es. Señoras, hacemos una pausa, regresamos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto.
Esto es Dominicana. Ahí es donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto.
Televidentes, anoche la Presidencia de la República dio a conocer los resultados de una encuesta, una firma que se llama Atlanstel, me parece que ese es el nombre, no sé si lo pronuncio bien, pero lo que leo es Atlanstel. De acuerdo a esa firma, en estos primeros 6 años de gobierno, la administración que lideré el presidente Luis Abinader tiene una aprobación de 55.5%. 5%, eso cuando se incluyen los indecisos, que los indecisos, quienes estaban indecisos, también hablaron positivamente, y un 55.2% incluyendo los indecisos. Ahí está. Bueno, ahí está. 52.1% con indecisos y 55.5% sin indecisos. Esa es la valoración que, de acuerdo a esta encuesta, tiene la administración de Abinader en estos primeros 6 años de gobierno. Digo primero porque todavía le faltan 2 años de gobierno. Justamente. Y entonces, eso es lo que está arrojando esa encuesta que fue dada a conocer anoche por la Presidencia de la República. En la información, en la nota de prensa donde se consignan estos datos, Presidencia dice que esta es una firma bastante reconocida, que tiene mucha credibilidad, que incluso ha recibido certificaciones de organismos especializados por su certeza en los pronósticos que ha dado cuando realiza encuestas. Yo particularmente confieso que no la conocía, no había oído hablar de esta firma encuestadora, pero esos son los datos que ofrece esta encuesta, divulgados, repito, por la Presidencia de la República. Y como decía un famoso entrevistador de la televisión dominicana, sea usted el jurado. Sí, ahí no hay que agregar mucho. La encuestadora yo la había oído mencionar, porque en estos procesos de América Latina, pues, sobre todo cuando se está debatiendo el tema ideológico, que casi siempre, porque los partidos no coinciden nunca, excepto en Bolivia. En Bolivia coincidieron en el sector. Sí. En la segunda vuelta participaron los partidos de derecha, porque el partido de izquierda, el MAS, quedó eliminado en la primera vuelta. Pero los demás países, la segunda vuelta se debate entre corrientes ideológicas diferentes. La Presidencia refiere que en las elecciones que ganó Javier Milei en Argentina, esa encuesta fue de las que dieron el triunfo en primera vuelta al peronista Sergio Massa, como realmente ocurrió en primera vuelta, y que en la segunda vuelta daba la ventaja a Javier Milei, que también ganó en la segunda vuelta. Que las elecciones recientes de Colombia dio ganador en la primera vuelta a Iván Cepeda, pero Iván Cepeda no ganó la primera vuelta. Quien terminó en primer lugar fue el actual presidente, y que sí refería en la segunda vuelta que estaba por delante Abelardo de la Espriella, y menciona otros lugares donde ha tenido incidencia, pero yo concretamente la oí mencionar en Argentina, como varias encuestadoras, y la Presidencia de la República hace referencia a esos eventos para resaltar la importancia de la encuestadora. Bueno, siempre los números que dan encuestas, sean de opinión pública o opinión política, son números sujetos a discusión. Usted lo acepta o no lo acepta, partiendo del lugar donde se ubique. Pero las encuestas, eso no son palabras de Dios, son situaciones momentáneas que pueden cambiar al día siguiente, como dicen cuando quieren, para afincar realmente lo que es una encuesta. Bueno, es una fotografía del momento. La fotografía, esa es la fotografía. A menos que tú la retoques y la conviertas en una silueta, es una fotografía. Entonces, el día siguiente, la foto que nos tomamos nosotros ahora mismo aquí, estamos de traje, saco y corbata, en este momento.
y si cruzamos allí nos quitamos el traje y la corbata y somos las mismas personas, pero con otro momento. Hasta la foto sale diferente. Sale diferente todo, así, pues, así también es la encuesta ahora. Retrata el momento y ese momento pasó y puede variar en cuestiones de horas, el escenario y todo lo demás. Así que coja y deje, pero tampoco venga, no, que es una manipulación del gobierno para presentar una situación favorable, o cuando hay una encuesta que aparecen bien situadas las opciones de oposición, los partidarios del gobierno, eso fue manipulado, eso fue hecho en el local de ese partido. No, puede que todas sean reales, pero cambia al día siguiente. Sí, así es. Bueno, en el caso de República Dominicana, ustedes saben que tenemos un reglamento que fue dictado por la Junta Central Electoral, que está vigente, aunque con muchas críticas y atacado incluso en las altas cortes, que es que prohíbe la divulgación de resultados de encuestas políticas. Ya hay un sometimiento, concretamente a la empresa ACD Media, del buen amigo y colega Dani Alcántara, ha sido sometida a la justicia por la Junta Central Electoral por entender que violentó ese reglamento. Uno se preguntaba realmente qué situación habría aquí, porque hay que reconocer de que esta empresa violentó una disposición que dio un órgano electoral, en este caso el único que tenemos para reglamentar lo que son los procesos electorales en República Dominicana. Uno entendía de que de alguna manera, si violentó esa disposición, aún bajo la interpretación de que estaba actuando dentro del marco que le garantiza la ley, porque lo que se está diciendo es que la ley precisamente lo que hace es prohibir la divulgación de encuestas 8 días antes de cualquier votaciones, de cualquier proceso electorales. Y parece ser que cuando ACD Media tomó la decisión de enfrentar este reglamento de la Junta Central Electoral, lo hizo precisamente basado en que entendía que ese reglamento era ilegal y que por tanto la ley lo amparaba. De todas maneras, ya se trata de un caso que está en los tribunales de la República Dominicana. Habrá que esperar que se decida, porque mucho antes de que la Junta Central Electoral decidiera esto, ya ese reglamento había sido atacado ante el Tribunal Superior Electoral, que lo que entendió era que no tenía como la facultad, no tenía competencia para tratar este caso, y lo remite al Constitucional. Entonces ya es un caso que está en los tribunales de República Dominicana. Huelga mucho entrar en consideraciones, en análisis sobre un tema que es bastante delicado, porque aquí uno se preguntaría hasta dónde la Junta Central Electoral tiene la facultad de normar lo que son los procesos electorales, antes, en el curso del proceso y después. Es decir, ahí habría que indagar hasta qué punto la ley le da esa facultad como juez, como rector del proceso electoral, y hasta qué punto las empresas encuestadoras pueden tener razón cuando dicen que su comportamiento está avalado por la ley. Sí. Ya es una decisión que debe tomarla ciertamente el Constitucional. Y así, a propósito, ayer el Constitucional declaró inadmisible un recurso que le sometieron varios hijos del dictador Trujillo. Ellos le reclamaban al Constitucional que reconociera el derecho que ellos invocan, que ellos alegan, a que se le repongan unos 2.3 millones de dólares que alegan su padre le dejó como herencia. Esos son los hijos que Trujillo tuvo con su amante preferida, Lina Lobatón. Hay un libro que se llama que es como una especie de memoria de Flor de Oro,
donde ella explica la relación de su padre, que fue una relación muy tortuosa. Flor de Oro fue la primera hija que tuvo Trujillo con la señora Aminta Ledesma de San Cristóbal, que después que él comenzó a despegar como oficial de la Policía Nacional, la policía creada por la dictadura, por la ocupación militar, él comenzó a despegar y comenzó a despegarse a su vez de la señora Aminta Ledesma, porque consideraba que ya no lo representaba. Bueno, son cosas que ocurren en la sandecia social y económica. Eso es así. Entonces, bueno, Flor de Oro tuvo una relación muy tortuosa con su padre. Entonces, él conoció a Lina Lobatón, porque Lina Lobatón era amiga, era compañera de colegio y era amiga de Flor de Oro. Él se prendó de Lina Lobatón, le montó una vivienda, la mandó para Miami y tuvo 2 hijos. Entonces esos muchachos, que ahora son ya personas bastante maduras, alegan que su padre le dejó $2.300.000 en una cuenta bancaria. Ellos presentaron unos recursos en varias instancias de la justicia, hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que declaró, que emitió una sentencia, que yo la tengo, y no la tengo yo, la pueden buscar en el portal de la Suprema Corte de Justicia, donde los jueces motivaban el rechazo a esa petición en el hecho de que las incautaciones pronunciadas contra los bienes de Trujillo no fue ni por sentencia, ni por decreto del Ejecutivo, ni nada, fue por una ley. Sí. Mediante una ley que... Se llama la ley del Consejo de Estado. La ley del Consejo de Estado, que declaró el decomiso de todos los bienes de Trujillo en el entendido de que fueron adquiridos de manera fraudulenta en perjuicio del Estado Dominicano, porque había una ligazón muy estrecha entre el nombre de Trujillo y la República Dominicana. Para Trujillo, la República Dominicana era una gran finca, por consiguiente, todo lo que se producía en el país era de Trujillo, todos los ingenios eran de Trujillo, las grandes extensiones de tierra que después pasaron por virtud de esa incautación, y las empresas que luego fueron de Corde. Tanto que se creó Corde. Se creó Corde para las empresas, que eran 22 empresas. Se creó el Consejo Estatal del Azúcar para los ingenios, y todas las extensiones de tierra fueron tan grandes, las extensiones territoriales de Trujillo, que todavía, a pesar de la depredación histórica que ha habido en el CEA, todavía al CEA le queda tierra, para que se vea la dimensión. Pues entonces, la Suprema Corte de Justicia declara, le rechaza a los hijos de Trujillo Lobatón, les rechaza su pretensión de que se restituyan esos $2.300.000 que alegan su padre le dejó como herencia en una cuenta bancaria. Entonces, como la Suprema lo rechazó, la última instancia, ellos invocan una violación constitucional y por eso acuden al Tribunal Constitucional para que revise aquella sentencia. Y el Tribunal Constitucional lo declara inadmisible, lo que significa que esas alegaciones, esas pretensiones de los herederos de Trujillo terminó en el día de ayer, cuando el Tribunal Constitucional declaró inadmisible su recurso de revisión. Bueno, eso se veía caer de la mata, como se dice popularmente, porque si ese fallo hubiese sido positivo, si el Tribunal Constitucional hubiese accionado en favor de los hijos de Lina Lobatón, evidentemente que igualmente aquí muchas personas estarían reclamando bienes que... La famosa caja de Pandora aquella. Tierra, empresa, es decir, eso armaría un desorden. Pero como tú señalas muy bien, esas confiscaciones de los bienes de Trujillo
fue una ley, la ley del Consejo de Estado, que se conoce ampliamente, y ya aquí incluso se prohíbe el culto a Trujillo mediante una ley. Es decir, las actividades trujillistas están prohibidas en la República Dominicana mediante una ley igualmente. Exactamente. Es decir, que eso no tiene el Tribunal Constitucional, sencillamente actuó de manera correcta. Claro. De manera correcta, porque hacer lo contrario es destapar una caja de Pandora aquí en la República Dominicana. Imagínate. No se sabe con qué se quedaría el Estado Dominicano. Ya tú sabes. Miren, señores, Nelson, usted, al igual que yo, y prácticamente todos los dominicanos, conocemos cómo a partir de los años 60 o 70, en la República Dominicana se popularizó mucho el ir a dar a luz a Estados Unidos, para que el hijo saliera con norteamericano, ciudadanía norteamericana. Pero no solo dominicanos, sino en todo el continente. Sí, pero estoy hablando del caso concreto de República Dominicana, que es lo que nos ocupa, porque eso fue exactamente en todo el continente, o no solamente el continente, puede ser que hasta de África y Asia. Pero en el caso dominicano, todo el mundo conocemos historia de que fulana fue a dar a luz a los Estados Unidos, porque resulta de que estando a luz en los Estados Unidos, eso le garantiza ser ciudadano de los Estados Unidos. Algo que todavía está vigente. El presidente Trump trata, de alguna manera, de eliminar ese principio constitucional que existe en los Estados Unidos, creando algunas figuras mediante órdenes ejecutivas para conspirar precisamente contra esa situación. Pero la Suprema Corte de Justicia le dijo, usted no puede hacer eso porque eso está garantizado por la Constitución de la República. Pero a pesar de eso de la Suprema Corte de Justicia, la semana pasada dictó una orden ejecutiva. Buscando un bajadero para... Dictó una orden ejecutiva que autoriza a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, óiganlo bien, a impedir la entrada, revocar el visado e incluso prohibir permanentemente el ingreso de extranjeros que viajen con una visa temporal con el propósito principal de dar a luz en los Estados Unidos. También permite actuar contra agencias, empresas y personas que organicen estos viajes o enseñen a las embarazadas a ocultar sus intenciones ante los funcionarios consulares y migratorios para viajar a Estados Unidos. Todo eso es subjetivo. Porque como... la intención suya es venir a dar a luz. No, pero yo estoy de visita en Estados Unidos y me atacan los dolores en Estados Unidos. Sí, a una mujer. Oye, todo eso es relativo. Eso es naturalmente. Y escúchame que te interrumpí. Sí. El oficial consular está investido de una autoridad, la autoridad suficiente para cancelar un visado ahí mismo. O sea, lo que le llaman no admitido. Cuando el oficial consular, el oficial de migración, que lo recibe en el aeropuerto, le hace la pregunta, y le da el paso, significa que el oficial le dio admisión en los Estados Unidos. Cuando le llaman para un cuartito y le rechazan el ingreso, es una persona no deportada, que son términos diferentes, no admitido. Eso significa que la persona se queda en el aeropuerto hasta que llegue el próximo vuelo que lo pueda regresar a su país de origen. Entonces una embarazada llega y el oficial consular, a partir de el oficial de migración, a partir de esa orden ejecutiva del presidente Donald Trump, puede decir, usted viene a dar, ¿qué tiempo tiene usted de embarazo? No, yo tengo 7 meses. ¿Cuántas semanas? ¿Usted tiene? No, yo tengo 30 semanas. Pero usted, ¿qué tiempo usted va a estar aquí en el país? No, yo voy a estar aquí 15 días. Pero... él puede interpretar que puede durar más. Usted puede venir a dar a luz aquí. No, yo no vengo a dar a luz. Entonces entra esa discusión que naturalmente quien termina ganando la discusión es el oficial de inmigración que está investido para permitir que entre o regresar a su país. Sí, pero la medida va un poco más lejos, porque establece igualmente, aunque establece una serie de situaciones que se podrían presentar de manera imprevista a una persona, por ejemplo, que viajando, estando de tránsito en los Estados Unidos, se le presenta una situación ya de un parto adelantado. Sí,
Y entonces establece y mira todo eso. Pero la intención fundamental es evitar que embarazadas viajen a los Estados Unidos. Y digo, cuando va más lejos, hay una disposición que establece igualmente que pueden haber casos sujetos a investigación. Es decir, de niños que ya nacieron en los Estados Unidos, pero que de alguna manera Estados Unidos entiende que eso se hizo con una intención expresa de que ese muchacho tuviese la ciudadanía de Estados Unidos. Y en este caso, la orden establece que el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad puede actuar en tu contra. Es decir, son cosas realmente que uno no entiende, porque aquí pasa lo mismo que ha pasado con los aranceles. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles unilaterales que estableció el presidente Trump. Sí, e incluso Estados Unidos tuvo que devolver dinero. Los aranceles globales fue lo que... Sí, los aranceles globales. Si son focalizados como lo de ahora, puede hacerlo. Sí, no. Porque entendía que eso tenía que hacerlo el Congreso. Sí. Tenía que aprobarlo el Congreso Nacional. En el caso de la ciudadanía por nacimiento, el presidente Trump quiso implementar precisamente normas para prohibir que usted tenga automáticamente la nacionalidad por nacer en los Estados Unidos. Cuando quiso establecer esas normas, eso se atacó en Corte de los Estados Unidos, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema volvió a declarar eso inconstitucional. Claro. Pero el presidente Trump sigue insistiendo de alguna manera porque él es un hombre persistente. En evitar eso. Él es un hombre persistente. Y entonces dicta esta orden ejecutiva donde ataca precisamente a las mujeres para que no viajen a los Estados Unidos en situación de embarazo. Porque toda mujer que viaje a Estados Unidos, aquí el cónsul puede detectar a usted está embarazada. Sí. Y entonces es posible que esa condición no le permita obtener una visa, aún reuniendo las condiciones para lograrla. O a lo mejor adoptarán una nueva pregunta a las damas. ¿Usted está embarazada? Si la mujer dice que no, y se comprueba que sí. Está mintiendo. Y eso tiene consecuencias legales. Consecuencias. Sí. O sea que lo que está creando el presidente Trump con esa orden ejecutiva es una situación de más conflicto o de más peligrosidad para las personas que van a solicitar una visa, porque pueden exponerse a que en el consulado le detecten una mentira y lo declaren inadmisible para siempre para ingresar a los Estados Unidos. Es una situación que uno no entiende cuál es ese afán, cuál es esa obsesión que tiene el presidente de los Estados Unidos contra los inmigrantes, cuando a él le dijeron, en el momento que estaba procurando la revocación de la ciudadanía por nacimiento, que no sea honestamente de los Estados Unidos, le dijeron, una legisladora le dijo, bueno, vamos a comenzar con usted, porque sus padres son alemanes. Sí. Usted nació aquí, pero sus padres son alemanes. Y la esposa también de origen. Y la esposa es húngara. Sí. Bueno, es una situación compleja, compleja y totalmente atípica la que está representando Donald Trump en la Casa Blanca. No, brevemente, porque el tiempo se nos acaba. En el día de ayer, el gobierno de Keiko Fujimori llamó al embajador de Rusia en Lima, Perú, para consultarlo en torno a un hecho que se conoció la semana pasada. 12 ciudadanos peruanos han muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y han muerto peleando del lado de Rusia. Eso es lo que antes se llamaba internacionalismo. Sí. Y ese internacionalismo, Rusia lo ha recurrido bastante porque ha utilizado soldados norcoreanos, ha utilizado cubanos que han ido igualmente a pelear en esa guerra. Y ahora resulta de que se conoce que 12 ciudadanos peruanos han muerto en esa guerra que Rusia mantiene con Ucrania después de la invasión que hizo en el 2023, febrero de 2022. Entonces,
no se sabe realmente la cantidad de extranjeros que estaría utilizándose. Uno dice, bueno, tú le podrías llamar a eso internacionalismo, pero tú te preguntas, uno de los ejércitos más grandes del mundo, quizás superado solo por el de China, uno de los ejércitos más grandes del mundo, necesita ese apoyo internacional para pelear una guerra con un país que en términos territorial, con lo que representa Rusia, es prácticamente una provincia de Rusia. Bueno, ellos pudieran decir es que no estamos peleando solamente contra Ucrania, sino que estamos peleando por derivación con la OTAN. Sí, pero del lado de Ucrania. Eso es un caso. Estoy hablando, Ucrania, tú dices, bueno, Ucrania necesita el internet. Yo creo que la cantidad de soldados que tiene Ucrania bajo las armas y la que tiene Rusia, la de Rusia es posiblemente 3 veces superior a la de Ucrania. Del lado de Ucrania han peleado muchos mercenarios. Entonces, pero de eso se entiende el lado de Ucrania. Es decir, estamos peleando contra una potencia. Colombianos, peruanos. Sí, pero estamos peleando contra una potencia y necesitamos el apoyo de todos. En el caso de Rusia, uno no se pregunta, porque Rusia no solamente ha necesitado el apoyo de hombres, ha necesitado el apoyo de armas también. También, de Irán. De Irán, de Corea del Norte. Es decir, uno no se explica realmente el tema de estas grandes potencias militares, rica en ojivas nucleares, pero al parecer muy débil en otro tipo de armamento que le permita pelear en el terreno en igualdad, en condiciones superiores al enemigo. Las armas convencionales. Sí. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta mañana.